La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros en La Sed y el Agua, siempre tan conmovidos por lo que escuchamos, por lo que confían en nosotros nuestros entrevistados, por la riqueza de todos ellos en distintas facetas de la vida, que creo que eso es lo que nos permite seguir estando tan entusiasmados con esta profesión. Así que La Sed y el Agua está en Antel TV, en YouTube, y somos el primer canal, el único canal de archivo periodístico del Uruguay. O sea, hay allí 40 y pico de años de periodismo, de mi periodismo, pero es prácticamente lo que pasaba en el Uruguay, lo que ha pasado en el Uruguay en estos últimos 40 años. Estoy recibiendo con muchísimo gusto a la doctora Ana Barindelli para hablar de temas que son re importantes. Hoy está mucha gente pensándolos, estudiándolos, ingresando determinadas, digamos, no digo medicamentos, pero sí alimentación o complementos en la vida para vivir mejor. Así que, Ana, bienvenida. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir. ¿Trabajás en salud pública también? Trabajo en el hospital universitario y en el hospital de clínicas, sí. ¿Cómo? Tengo un cargo de docente como jefa del laboratorio de emergencia del hospital de clínicas, en el laboratorio del hospital de clínicas. Y bueno, una carrera de 24 años, en la cual se ejerce una tarea asistencial, una tarea docente y una tarea de investigación que la verdad que es muy reconfortante y enriquecedora, obviamente, para un perfil profesional. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. ¿Desde cuándo empezaste a interesarte por el omega 3, por el krill? Yo me acuerdo haber entrado a un blog operatorio donde estaba el doctor Grillo haciendo, cuando él hacía el recorrido de las venas, ¿cómo se llama específicamente ese procedimiento? Con un contraste, hacía un estudio con contraste, no, vascular, bueno, cateterismo, con una especie una endoscopía, una especie de cateterismo, pero no era cateterismo, bueno. Bueno, un angiografía. Angiograma o angiografía. Sí. Ay, me salió hace tantos años. Y después el mismo doctor, bueno, levanta la bandera del krill. Y eso siempre me quedó como pendiente, tanto de sumarlo a mi vida y a mi dieta, como, bueno, algo sí he leído, ¿no? Pero me encantaría escucharte. Sí, nosotros, o sea, igual que lo que te pasó a ti, Raquel, yo me inspiré fuertemente en el año 2000 cuando entré como residente en este cargo. Me inspiré fuertemente con el doctor Grillo, el doctor Alayón y Galo, que fueron en ese momento los que estudiaban en Uruguay, justamente hicieron una experiencia con el krill de la Antártida y lograron mostrar los beneficios para el riesgo cardiovascular. Ese tema, bueno, siempre tuvo, evidentemente, tuvo un auge, después tuvo siempre importancia, pero ahora la idea es un poco retomar eso, volver a ponerlo arriba de la mesa y tratar de fomentar un poco el conocimiento de las personas que tienen en su mano la posibilidad de justamente evitar el riesgo cardiovascular, que es la primera causa de muerte en este país y en los países del primer mundo generalmente. No solamente en hombres, sino también en mujeres. Sí. Ese es un gran mito, o sea, desconocer eso. Claro, sí. La mujer, lo que pasa es que durante mucho tiempo, es decir, la mujer tiene cosas, ¿no? A su favor, pero también en su contra. Tiene una sintomatología distinta cuando tiene un infarto, un episodio agudo isquémico, demora mucho, delega un poco, demora mucho en consultar, etcétera, etcétera. Pero sí hoy sabemos que el riesgo de mortalidad cardiovascular es igual de importante en el hombre y la mujer. Y nosotros podemos tener herramientas
de prevención, digamos, en nuestra mano, que es justamente de la mano de los nutrientes, ¿sí? Y en ese sentido el omega 3 ha demostrado, a partir de los años 70, que fue la primera investigación que se hizo en el mundo, donde lo que llamaba la atención era que los esquimales, ¿sí?, los que vivían en Groenlandia, tenían poco riesgo cardiovascular, decían poca accidentes de placa, riesgo cardiovascular, comparado con lo que era la población continental danesa, ¿no? Y decían, bueno, si se alimentan de ballenas, de pingüinos, de grasa, digamos, ¿cómo es que no tienen riesgo cardiovascular? Y a partir del año 70, entonces, se empieza a investigar y se vio, y a partir de ahí se descubrió lo que era la importancia del consumo de las carnes de origen marino, ¿sí? Y a la importancia, entonces, ahí identificar el omega 3 como un factor para la prevención del riesgo cardiovascular. Un poco tomando esto que decíamos, lo que fue acá en Uruguay, la investigación a partir del doctor Grill y su grupo, es decir, nosotros también tomamos la bandera, decidimos hacer estudios de investigación que Uruguay en este momento tiene. ¿Cuál es el índice omega 3 en Uruguay? Decimos nosotros cómo estamos de omega 3. Bueno, ahora lo sabemos, lo estamos estudiando, pero fundamentalmente darle a las personas el conocimiento que empodera a la gente para tomar decisiones responsables con respecto a su salud. Y saber que tiene al alcance humano la posibilidad de, a través de una buena alimentación y aportando nutrientes, en este caso ácidos grasos esenciales, porque el omega 3 es un tipo de ácido graso que si no lo tomamos por la dieta el organismo no lo puede generar, y de ahí la importancia del consumo. Bueno, podemos tener una herramienta poderosa, no solamente para evitar riesgo cardiovascular, sino para muchas otras cosas. Por ejemplo, la mujer embarazada, porque el ácido graso omega 3 es fundamental para la formación del feto, para los primeros años de vida también, para la visión, para la piel, para lo que es toda la parte inflamatoria, inmunidad, autoinmunidad, incluso hasta cáncer, ¿sí?, y enfermedades como el Alzheimer y otras neurodegenerativas. Sí, ¿no? sí, y tal vez también en enfermedades autoinmunes debe tener tiene mucha vinculación, porque básicamente el omega 3 es un potente antiinflamatorio y tiene diferentes mecanismos de acción. Y digamos, doctora, que nada, de una lega, de alguien que no sabe nada, que la mayor parte de las enfermedades se producen a partir de inflamación interna de los órganos. Exactamente, digo, la inflamación es el origen del 90% o más de las enfermedades crónicas. Es decir, cuando uno saca los traumatismos y algunas otras enfermedades puntuales o causas de muerte puntuales, es decir, después en el 90% de las enfermedades actuales tienen una base inflamatoria, empezando la diabetes, la hipertensión, el riesgo cardiovascular, la autoinmunidad, el cáncer, el envejecimiento. Y el envejecimiento no digo como un hecho estético o natural o antinatural, sino lo que es una longevidad mórbida en vez de saludable, ¿no? Es decir, porque la idea no es que vivamos 100 años o que seamos siempre de 20, es que cuando el paso del tiempo vaya marcando un rumbo, digamos, no se tenga que envejecer necesariamente con enfermedades asociadas. Claro. Y el concepto que trabajamos es el de, longevidad saludable, es decir, no tenemos, el hecho de la longevidad no se asocia necesariamente con una inflamación, siempre y cuando podamos resolver la inflamación, que es un poco a donde apuntamos. Yo el otro día comentaba, inclusive con una de mis hijas que es médica, que la manera de alargar nuestra vida que tiene la medicina actual y bueno, y la industria, y a su vez estar pendientes de la medicación y de los fármacos que nos hacen bien, cuando a veces podemos hacer un quiebre, un cambio, ¿no? Exactamente. En la alimentación, en los nutrientes. Justamente la prevención lo que hace es eso, esa sobreintervención que hay de la medicina sobre la vida. Es probable que pueda evitarse o por lo menos minimizarse mucho si la persona tiene un estilo de vida saludable. Y hoy cada vez más vemos la importancia del ejercicio, por ejemplo, del no sedentarismo, pero a la misma vez, de la mano con eso, vemos el valor de los nutrientes y de los suplementos, por ejemplo. El omega 3 es un caso por antonomasia quizás en el cual uno tiene una potente herramienta, además de otros hábitos, ¿no? Obviamente porque es algo todo integral, pero en el cual uno dice, bueno, cuando tengo valores elevados, se ha visto con estudios de investigación, con muchísima evidencia científica, que el riesgo cardiovascular desciende, cae abruptamente en una relación inversamente proporcional a la cantidad de omega 3 que tengo en las membranas celulares. Entonces digo, eso es una cosa omega importante. 3 que si no hubo suplemento, en realidad solamente es por la ingesta. Por la ingesta, exactamente. Como decíamos, es un ácido graso esencial, que es una de las primeras cosas. Tanto el omega 6 como el omega 3 son dos ácidos grasos esenciales. ¿Pero qué diferencia, perdón, porque siempre me pregunto, qué diferencia hay entre ellos?
Ambos son ácidos grasos de cadena larga. Para tipificarlos, digamos, para que se entiendan Sí. conceptos, son ácidos grasos de cadena larga, se diferencian en la cantidad de carbono que tiene, la cantidad de dobles enlaces, ¿sí? Y el omega 6 proviene generalmente de las carnes de origen terrestre, fundamentalmente, y los omega 3 de las carnes de origen Marinas. marino, ¿sí? Por el tipo de alimentación que tiene cada una de estos especímenes. Por ejemplo, por el tipo de alimentación que tiene el ganado o el cerdo, lo que sea, y por el tipo de alimentación que tiene la fuente del mar, que es sobre todo de las algas y de otros microorganismos que se alimentan de algas. Entonces, lo que tiene que haber es un balance entre omega 6 y omega 3. El organismo necesita... O sea que necesita los dos. El organismo necesita los dos, omega 6 y omega 3. Lo que pasa es que la relación tiene que estar de 5 a 1. Y Eso acá es lo en que se Uruguay ha perdido. seguro lo que ves en los exámenes, el omega 6 Omega allá 6 arriba, parado, ¿no? exactamente. Carne, etcétera. Exactamente. Perfecto lo que decís, porque justamente era lo que te iba a destacar. La relación de omega 6 y omega 3 tiene que estar alrededor de 5, no más de 5 a 1. Cuando yo tengo más omega 6 de No esa... importa cuál 5 y cuál 1. De 5 a 1, o sea, 5 omega 6 por cada por eso, molécula de omega por 3. Eso, por eso te decía, no importa cuál, arriba, no. No, 5. 6. Claro, el omega 6 tiene que tener un cociente de 5 hasta 5 Pero con eso respecto será al omega 3. porque está aplicado, ayornado a cómo comemos y cómo somos, o realmente es así para cualquier... Porque cuando nosotros tenemos mucho omega 6 con respecto al omega 3 estamos inflamados. Esa es la relación. Estamos en esa... El omega 6 es necesario, pero muy proinflamatorio. Porque tiene un compuesto fundamental que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el que desencadena toda la cascada inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa con la inflamación? Es muy buena para defendernos. Sí. Cuando uno ve una bacteria, un virus, algún microorganismo, necesitamos defendernos. O cualquier otra noxa, la exposición al sol, lo que sea. Pero esa inflamación tiene que estar controlada. ¿Tiene algo que ver esto con quien tienen que tomar cortisona? Bueno, lo que pasa es que, justamente eso, cuando nosotros usamos algún antiinflamatorio, inhibimos esa vía del omega 6. Ese Claro, es el tema. ahí. Nosotros tenemos que cortar esa cascada del ácido araquidónico que genera mediadores proinflamatorios, leucotrienos, prostaglandinas y, eicosanoides proinflamatorios. Por eso, todos los analgésicos y los antiinflamatorios lo que hacen es cortan la vida del araquidónico, en diferentes etapas de esa cascada. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo... O sea que te deja inclusive con una de las patas que naturalmente tenemos de omega, que es el 6, Sí. Media mutilada. Cuando el omega 6 es demasiado elevado con respecto al 3, estamos proinflamados. Sí, no, yo te digo, sin llegar a ingerir el omega 3. Sí. Y sí el omega 6 y mala alimentación. Por eso, ahí cuando el cociente se eleva, entonces estamos en ese sistema proinflamado. Quiere decir que vamos a tener todas las manifestaciones que puede tener la inflamación crónica. Y la inflamación crónica es eso, es una respuesta inmune inefectiva, porque si bien aumenta los mediadores inflamatorios, no son efectivos para defendernos. Un ejemplo típico fue el COVID, lo que pasó. La gente no se moría por vieja, se ponía por inflamada. A todos los inflamados lo mató. Ese sería el mejor ejemplo, si se quiere, porque a veces no eran personas mayores, pero eran obesos, eran personas con diabéticos. Comorbilidades. Entonces mira cómo la inflamación va a bajo ruido, que es esa inflamación, estéril, que no ayuda, porque no está defendiendo. Pero además que no se expresa afuera tampoco. Que no se expresa, primero que no se expresa porque es a bajo ruido, y uno lo ve por ciertas manifestaciones, pero no en realidad porque tenga una sintomatología específica. Pero esa inflamación a bajo ruido es lo que genera esa comorbilidad, que fue lo que dejó en evidencia, por ejemplo, el COVID. Cuando vino un virus que era nuevo y tal, atacó, y entonces esa era la población vulnerable, ¿no? Entonces esa inflamación inefectiva, senescente, esa célula senescente, que no tiene efectividad, que no defiende, pero a la vez sobreexpresa, que no se autodigiere, no tiene apoptosis, todo eso lo que hace un ruido inflamatorio que lo que hace justamente termina en enfermedades como puede ser diabetes, como puede ser hipertensión, como puede ser la autoinmunidad, sobreexpresa determinados fenotipos inflamados, digamos que terminan muchas veces conduciendo a ese tipo de enfermedades. Por eso la importancia de este cociente, de mantener ese cociente omega 6, omega 3. ¿Cómo hago yo para mantener el cociente? Tengo que levantar omega 3. Que es el denominador en ese cociente. Hago la cuenta omega 6, omega 3. El omega 6, no, más allá de que se pueden hacer dietas donde uno baja el consumo de carnes de origen terrestre, digo, voy a comer menos vacuno, voy a comer menos, carnes de origen terrestre, pero sí lo que importa y es muy efectivo es aumentar el omega 3. Cuando yo aumento el omega 3, desplazo ese equilibrio y lo mantengo en ese cociente que es de 1 a 5 y que necesito tener. Claro. ¿Qué tiene de bueno el omega 3? Es antiinflamatorio.
porque genera mediadores que son resolvinas. ¿Qué son las resolvinas? Que son mediadores inflamatorios que resuelven la inflamación justamente. Resolvinas. Entonces esas resolvinas, o sea, que van a expresarse en la membrana celular, una membrana con una buena relación omega 6, omega 3, es una membrana antiinflamada. ¿Sabes lo que te quiero preguntar? Gente que tiene autoinmune, inflamación, y de pronto son veganos o no comen carnes de origen terrestre. Sí. ¿Cómo Pueden suplementarse. ¿Cómo se pueden suplementar? Bueno, hay viste que es complejo sí, es complejo eso. Además es una cosa que hoy no lo vemos mucho. Hoy se ve mucho eso. Sí, hoy se ve mucho porque las alimentaciones, o sea, los perfiles de alimentación ya, digo, son distintos y no. Antes esto no se planteaba y ahora sí, bueno. Hay omega 3 de origen en las algas, es decir, para toda la gente que no... No krill solamente. No solamente krill, las propias algas. Las ¿sí? propias algas. Sí, entonces hay aceite de krill, o sea, se puede generar, perdón, no aceite de krill, no, el omega 3 a partir de compuestos de algas, digamos, sacados directamente, y eso de alguna manera suplementa el omega 3 y no hay necesidad de, bueno, consumir ningún producto, carne, digamos, o de origen animal. Claro, que viene a ser el salmón, que viene a ser el atún, por ejemplo. Sí. El conservado no sirve, o sea, en lata o en... Puede ser, el atún, o sea, al agua o... Puede ser, sí, puede ser. Sí, igual tiene propiedades... Sí, pues el omega 3 favorable. Sí, el omega 3 sí. Lo que pasa es que es lo que tenemos un problema con el pescado, con los peces, el tema del mercurio. Ahí tenemos el otro tema. El tema del mercurio, la contaminación con mercurio y los pesticidas, ¿no? Entonces ahí tenemos también una cosa que está... por eso el aceite de krill es un producto, digamos, que se diferencia un poco porque el krill es el más bajo de todos los órganos de la cadena alimenticia. Entonces, al ser el más bajo, lo único que él hace es se alimenta de algas. Y en realidad todos los que vienen arriba en la escala son los que se comen krill y después un poco más arriba, donde ya aumentamos un poco el riesgo de la contaminación. Claro. O sea, lo ideal sería haber nacido pingüino. En alguna cosa así, pero no. Lo que sí es verdad es que digo que la única consideración cuando uno se alimenta con peces de agua fría, puede ser atún, puede ser el salmón, no hay que fritarlo, porque cuando se frita se pierden las propiedades, ¿no? Entonces, más allá de la manera en que viene el packaging, si es lata, lo que sea, una consideración que tenemos que tener en cuenta, porque las grandes sociedades, sobre todo la Sociedad Americana de Cardiología, recomienda el consumo de pescados de agua fría 2 veces por semana, ¿no? Es decir, por lo menos, esa es la dieta que tendríamos que tener, por lo menos para tener un nivel de omega 3 dentro de los límites óptimos. Lo que sí tenemos que tener siempre es la precaución de no comerlo frito, ¿sí? Porque cuando se frita ese pescado pierde esas propiedades. Claro, ¿no? que entonces, pueden ser hervido. La plancha puede ser hervido, ¿sí? Pero no frito. Y en la air fryer que no lleva... También, porque no lleva... Bueno, la gente está usando mucho. El frito, ¿no? Si cuando uno directamente frita, como hace la milanesa. Sí, la milanesa, las papas fritas. Sí. Entonces esa es una cosa y una consideración que hace justamente la Sociedad Americana de Cardiología y todo, donde dice, bueno, recomendamos esto, porque nosotros siempre nos paramos en ese lugar de tratar de que la gente se alimente adecuadamente, correctamente, y bueno, en el caso de que no lo logre, por problemas de tiempo, no elaboro en casa, no tengo mucho acceso a eso, tal, entonces sí, la suplementación como algo para ayudar, ¿sí? Claro. Y llegar a un nivel óptimo de omega 3, que hoy lo podemos medir de 8%. Se aconseja, doctora, tomar omega 3. Directamente. Totalmente, sí. Porque yo sin hacerme ningún examen, seguramente, aunque como muy poca carne, casi nada, seguro tengo más omega 6. ¿No? Claro, seguramente. Aunque mis colesteroles son perfectos. No sé cuánto tiene que ver eso en la fórmula. Claro, no, porque en definitiva el ácido graso omega 3 en definitiva se mide aparte, digamos, no está dentro de lo que es el perfil lipídico. Claro. Y si bien tiene muchas propiedades, lo interesante del omega 3, cuando el omega 3 lo mejoramos, lo subimos, baja el colesterol y baja los triglicéridos, que tiene un probado efecto como hipolipemiante, sí. Tanto es así que en prevención secundaria, por ejemplo, en pacientes que ya tienen un infarto, ¿no? Entonces, para la prevención secundaria y con valores altos de triglicéridos se aconseja omega 3 a altas dosis. Qué interesante. Y suplementación 4 gramos por día porque se vio que baja los triglicéridos y baja el colesterol. Con gente que tiene el corazón con baja latencia, que ya fue operada, etcétera. También debe ser favorable. Sí, es muy favorable porque tiene muchísimos efectos. El omega 3 a nivel cardiovascular tiene varios efectos comprobados también, antiarrítmico,
Bueno, las propiedades antiinflamatorias, es antitrombótico, o sea, Trombo- inhibe la trombosis. Pero trombosis, ¿qué es? Que Peligrosísima. es peligrosísima, Es ¿no? peligrosísima. Tiene obviamente también el propio mecanismo de disminuir el colesterol y los triglicéridos, digamos. Entonces, digo, tiene una serie Virtudes. de virtudes, de propiedades, digamos, Propiedades. que hace que el riesgo cardiovascular realmente se vea muy beneficiado, digamos, que se baje mucho, digo, con el consumo de omega 3. Qué interesante, ¿no? Y para alguien que no ha tenido ningún tipo de enfermedad, ni cosa, y no es tan deportista, pero algo de ejercicio hace, ¿qué sería Lo ideal sería, las recomendaciones, tomar 500 miligramos por día de omega 3, ¿sí? El omega 3 son dos compuestos fundamentales, se llaman EPA y DHA. No voy a entrar en detalles, se diferencia la cantidad de carbono que tiene y la cantidad de dobles enlaces. El DHA es muy específico del cerebro, que tiene más enlaces dobles. Entonces, cuando tiene más enlaces dobles es más lábil la molécula. Eso hace que el cerebro sea como una gelatina, de la cantidad de DHA que tiene, porque a temperatura ambiente está como en un estado... Pero al ser gelatina, yo que estoy operando el cerebro, al ser gelatina, al ser gelatina, hay un programa argentino en las redes que me gusta muchísimo, a veces se pasan, bueno, como todo, que se llama gelatina. Pero es favorable para el cerebro. Claro, es favorable porque... O sea, que no se rigidiza. No, exactamente. Tiene que tener mucho contenido de DHA, eso es fundamental para lo que es todo lo que es la neuroplasticidad, todos los procesos que se llevan a cabo a nivel neurológico y a nivel del ojo también, que son fundamentales, y tiene que estar en ese estado y tiene que tener esa composición justamente para cumplir con todas las funciones a nivel de Yo lo que he visto mucho, doctora, es gente que relativamente joven o que no ha tenido otras enfermedades, con cataratas y con problemas oculares. Sí. ¿Eso también puede ser una manifestación? Sí, sí, perfectamente bien, porque además el ojo seco, por ejemplo, tiene un tratamiento específico que es con omega 3. El síndrome del ojo seco, ¿sí? Que es Ando una bien enfermedad... inspirada, ¿no? Soy madre de doctora nada más. Bárbaro, se ve que sabe bastante, digo, bueno, estudié con ella un poco. Sí, No, me hiciste apasiona. la carrera, Yo digo que cómo le regala la carrera. Yo creo que, ¿sabes qué? Que en la primera operación me desmayaba. Pero bueno, hay otras ya te dije que especialidades. entré con Grillo Claro. y en otras sociedades, una de corazón. Fui la primera que entraba en las operaciones y todo eso. Qué bárbaro. Es maravilloso. Sí, no me desmayé. Lo superaste, prueba superada. Sí, pero... Igual hay otras especialidades también, así que... Sí. La enfermedad, el ojo seco, por ejemplo, es una enfermedad claramente inflamatorio en su etiología, ¿no? Está el componente inflamatorio, ¿sí? Y hay una alteración a nivel de lo que es la osmolaridad de las gotas, de la lágrima, y una serie de manifestaciones mediadas por la inflamación. Y como no se puede tratar con corticoides todo el tiempo, porque si bien, es decir, puntualmente sí, pero no se pueden mantener tratamientos sostenidos en el tiempo con corticoides, ¿sí? Digo, lo que se hace justamente, se trata con omega 3 a una dosis de 2 gramos por día. El síndrome del ojo seco, que mejora muchísimo porque justamente en base a su componente como antiinflamatorio. ¿Pero con gotitas o...? No, el consumo de omega 3. Consumo de omega 3 para los ojos, qué Ahora bárbaro. se están igual, de todas formas hay unas gotas sí con componente con omega 3, pero se trata con posología con comprimidos, sí, a 2 gramos por día, que está funcionando muy bien eso. Qué Y se han visto muchos beneficios y sintomatológicos y además de todo en componentes objetivables también del Claro. ojo seco. ¿Y hay alguna...? Porque tú también tenés un laboratorio Sí. o presidís o...? Sí, yo como médico del diagnóstico tengo una empresa que hace todo diagnóstico de pruebas especializadas, que mandamos generalmente a Estados Unidos, pero sobre todo por un hecho de a veces cosas que todavía no hay acá y nosotros queremos hacer diagnóstico, de ejemplo el índice omega 3, y también un laboratorio donde funcionamos a la calle General Flores, que es un laboratorio que hace diferentes gestos diagnósticos, pero además de todo tiene pruebas como específicas de alta especialidad también, ¿no? Ajá. Pero no la producción de omega 3. No, nosotros, o sea, la producción de omega 3 no, eso no, porque eso es del lado de la farma, digamos, los nutracéuticos, ¿sí? Lo que sí, de pronto, cuando hay, no sé, jornadas de omega 3, sí participamos porque nos interesa mucho fomentar el conocimiento de esto, nos gusta mucho que la gente pregunte qué tiene que tomar, cada cuánto, con qué frecuencias, tratar de también recomendar desde el punto de vista de la alimentación y la suplementación, distintas edades de la vida, si estoy embarazada, si es la lactancia, que es fundamental tener DHA,
DHA, justamente ese omega 3 que tiene mucha fluidez para el niño y la leche materna es fundamental eso. Y se ha visto en pruebas PISA, donde se hace a partir de niños, por ejemplo, que tenían una lactancia pobre en DHA o en el embarazo de la madre tenían poco DHA. Y a lo largo de la vida son niños comparados con aquellas poblaciones donde había DHA, tanto en el vientre materno como en la lactancia, y las pruebas PISA realmente dan diferencias significativas en todo lo que es aprendizaje, adaptación, etcétera, etcétera, una serie de parámetros que nos parecen importantes porque tienen impacto a través del tiempo, ¿no? Claro. ¿Hay alguna marca así que sea sobresaliente en el mercado? ¿De omega 3? Sí. Sí, sin dudas es el aceite de krill, ¿no? Así como en aquella época el doctor Grillo llevó adelante aquella cruzada, realmente sí, por diferentes cosas. Primero la molécula del aceite ¿Y es de krill. aceite? ¿Es gotitas? Eso no, son unas ¿O son cápsulas comprimiditos que adentro tienen? Es una cápsula que adentro tiene el aceite, ¿sí? Eso, digo, lo que tiene el aceite de krill, que es un fosfolípido. No, sin entrar en detalles técnicos, la Sí. diferencia con el aceite de pescado es que el aceite de pescado, cuando entra al organismo, necesita ser como hidrolizado. Quiere decir que esa molécula hay que separarla, los ácidos grasos de un glicerol. Necesita sales biliares, ¿no? Necesita las Sí. sales biliares. O sea, muy dependiente del proceso de absorción a nivel intestinal. Intestinal. También, de lo que es la hidrólisis y además de toda la absorción. ¿Qué pasa cuando saltan los ácidos grasos en el intestino? Se liberan. Esos ácidos grasos pueden ser utilizados como sustrato energético. Quiere decir, el organismo agarra esos ácidos grasos y dice, bueno, lo agarro, ¿no?, como fuente de energía. En cambio, el aceite de krill es un fosfolípido, y el fosfolípido es exactamente la misma molécula que tenemos en las membranas celulares. Entonces, ese fosfolípido se ha visto que se absorbe de forma directa en el intestino, hasta el 20%, y pasa a ser directamente por vía porta, por la vena porta, una molécula de recambio, donde se une directamente a las membranas celulares. Donde O sea, del intestino pasa directamente al, Sí, a través de la- al de- aparato circulatorio. Ahí está, a través del aparato circulatorio, a través de la vena porta, no por el sistema linfático, se une con algunas moléculas y con lipoproteínas, se transporta y se instala directamente a nivel de las membranas celulares. Quiere decir que es la molécula de recambio que yo necesito justamente para Claro. mantener esas membranas, que es lo que yo necesito. El efecto inflamatorio se ejerce a través de las membranas celulares. Entonces lo que tiene es que el aceite de krill es concentrado y actúa de una manera muy directa, donde va a suplementar directamente la membrana, a diferencia de lo que es el aceite de pescado, que tiene muchos pasos Previos. y con una gran complejidad. variabilidad, de manera tal que puede absorberse O poco, no. mucho o no, exactamente, y no hay una Pues cosa tan sí, lineal. un poco De hecho, o no. Claro, exactamente, hay muchos trabajos que comparan, por ejemplo, los individuos, ¿no?, un doble ciego, a uno le doy aceite de krill, al otro le doy aceite de pescado, y cuando se comparan justamente la cantidad de omega 3 que tengo en la membrana, el aceite de krill resulta siempre ser mucho más efectivo y en menos tiempo. Claro. Es una manera de suplementar segura, directa y que lleva menos tiempo. Doc, y en los casos de cánceres o tumores o todo eso, ¿se ha visto algún tipo de ayuda de...? Digo, si bien, o sea, a ver, digo, la investigación en esos casos, digo, está un poco como limitada obviamente, por otro tipo de situaciones que son como más urgentes y eso, pero sí lo que se ha visto, por ejemplo, en cáncer no... Oncológico no. En cáncer no, es decir, sí en la prevención, no como tratamientos, pero sí, por ejemplo, en lo que es el tratamiento del infarto de miocardio. En el infarto de miocardio, cuando se dan fosfolípidos, o sea, se da aceite de krill, digo, justamente en esa forma omega 3 con fosfolípidos, tiene un gran efecto en lo que es la recuperación de miocardio. Digo, todo lo que es la recuperación de la cicatriz, la generación de fibroblastos y todo lo que es la regeneración, digamos, a partir de la cicatriz del infarto, ¿no? Claro. La cicatriz del infarto. En cáncer lo que hay mucho trabajo vinculado con lo que es la prevención, ¿sí? Esto sí, además como mecanismo antiinflamatorio que es, evidentemente, cuando hablamos de los como cánceres, que todos deberíamos tomar omega 3, somos todos candidatos. Yo siempre digo, yo no haría la prueba de tener el omega 3 bajo. Con eso te digo todo. ¿Te harías? No haría la prueba de tenerlo bajo, o sea, no haría la prueba de decir lo puedo tener bajo, ¿entiendes? Eso es lo que digo. Sí, o sea, sí. Yo paso suplementada eso y evidentemente no se me ocurre otra manera, No. porque no quería El ritmo con el que hablas, la energía que tenés, omega 3, seguro mañana sin duda, compro. porque además te deja, Sí, te deja potenciado, sí, potenciado el cerebro. Totalmente, que sí, entre está otras cosas. buenísimo. No, además de todo, sí, es verdad que en fuerza, todo lo que... ¿Siempre hablaste así?
¿O Sí, siempre fuiste así? sí, Ah, sí. entonces no fue el omega 3. Pero de chica me daban. Pero tu madre a lo mejor cocinaba muy, Sí, muy... cuando nosotros éramos chicos nos daban el aceite de hígado de bacalao. No sé si te Exacto, acordás yo le eso. di hasta a mis hijos. Y bueno, antiguamente eso era el omega 3. Entonces había cosas, conocimientos ¿Qué ancestrales. sufrimiento los Sí. chiquilines para tomar eso? Y bueno, la verdad que sí. Pero había Pero cosas interesantes. era lo que había cosas- teníamos, ¿no? Pero y además de todo era muy valioso. Sí. Entonces no teníamos problemas con el omega 3 cuando éramos chicos. Claro. Después eso se perdió. Se perdió. Porque se pasó a un tipo de alimentación industrializada, donde Sí, además de todo... yo llegué hasta mis hijos y yo creo que ninguno de mis nietos ha tomado Claro, nada. ahora ya no se estila, pero vos No. fíjate lo que hay, como en ese acervo cultural de cosas que vos decías, ¿por qué se hacían Sí, determinadas viste, y cosas? las seguías, y se seguía, y era Y casi se seguía. claro. Y nadie lo cuestionaba. Era un ritual, Y era como estaba un bien, ritual. Sí, a estaba tal bien. edad había un que darlo. conocimiento, había un conocimiento No, y había algo si los ancestral. abuelos lo hacían, tenés que tomarlo. Sí, totalmente. Yo ponía a todos mis 4 hijos grandes, el quinto, no sé si se salvó, uno al lado del otro y... La cuchara, abrían la boca, Tipo fábrica. Pero eso es lo interesante, que a veces que se pierden costumbres, pero que realmente eran muy Sí. beneficiosas. ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, y además se han agregado tantos elementos a las carnes, tantos elementos químicos, tantos tratamientos, también en lo vegetal. Y todo lo industrializado, toda la alimentación y industrializada. todo lo que viene industrializado, más todo lo que se le agrega para el mayor producción y de los campos, de lo que sea. Y además ahí tenemos un aumento también, que enorme de los ácidos grasos tipo trans también, que el ácido graso tipo trans, que se usa mucho obviamente en la industrialización de los alimentos, transforma de alguna manera los aceites en componentes sólidos, y eso es bueno para empaquetar, pues las galletas Claro. tienen que estar en estado sólido y tal. Y eso realmente, el trans es como un tóxico, porque en definitiva el organismo no sabe eliminar un trans, no sabe qué hacer con eso, como un plástico hoy. No sabemos qué hacer con eso. Si lo ingerís o tenemos microplásticos, el organismo no está preparado para eso. Entonces el trans también es muy importante. Y por eso un poco lo que hablamos al principio, la Tener importancia... cuidado también en lo que comemos, Claro. industrializado. Exactamente, porque todo hace, y justamente las pruebas estas que medimos, los ácidos grasos omega 3, medimos los ácidos grasos trans también, y todos los ácidos grasos de membrana, pero al final, un poco lo que decíamos al principio, la responsabilidad enorme que tenemos también cuando elegimos, cuando estamos en la góndola, cuando estamos en el almacén, cuando vamos al supermercado, es decir, ir viendo esos lugares donde decir, bueno, yo puedo seleccionar realmente, ¿no? Claro. No tengo que... no tomar ahí Automáticamente, sí. automáticamente, sino seleccionar con algún criterio. Y está bueno por eso el conocimiento también, y hacernos cargo del bienestar, ¿no? Es decir, y tratar de prevenir una cantidad de cosas que después nos van a dar la calidad de vida, ¿no? Sí, que la longevidad no sea un peso. No es un peso, no va a ser un peso. Yo también me dedico a la parte de terapia de reemplazo hormonal. Y una de las deudas que teníamos, yo siempre cuando era chica decía, no puede ser que la mujer que vive un tercio de su vida o la mitad de su vida en posmenopausia, tenga mala calidad de vida. Y hoy nos damos cuenta que hay como una reivindicación, no necesariamente hay que tener mala calidad de vida. Se puede perfectamente... Pero no puede ser largo, ¿no? Tienen que ser tratamientos cortos de hormonas. No, lo que pasa es que ahora hay muchos... eso era porque antiguamente no había como... un conocimiento cabal de lo que eran las hormonas, los metabolitos de hormonas que podían ser procancerígenos Sí. o por dónde iban. Nosotros en la actualidad tenemos una herramienta maravillosa que es poder saber todos los metabolitos. O sea, te haces un estudio, y te dice, bueno, las estronas se eliminan por este lugar o por aquel o por el otro. Y según el metabolito, ¿no? Que se genere de forma más preponderante, puede ser una vía cancerígena o anticancerígena. Si tengo un metabolismo 2-hidroxi, bueno, es un metabolismo beneficioso, 4-hidroxi y 16-hidroxi son dos metabolismos que hay que corregirlos. ¿Cómo se corrigen? Detoxificando. Se detoxifica con metilación, el ADN para que no se dañe y todo esto. Nadie pone hoy nada de reemplazo hormonal, nadie es responsable. A veces escucho, yo me pongo, bueno, ¿y qué te hicieron? Nada, bueno, señores, nadie pone nada, si la gente es responsable, si no sabemos específicamente. Exactamente. Pero además si no sé cuál es el mecanismo que tenés de oxidación mitocondrial, si tenés glutatión, si tenés antioxidantes, si tenés vitamina 12, si tenés vitamina 6, si tenés vitamina 3. Hoy se hace todo un estudio muy completo en el cual, un mapping, donde nosotros vemos claramente cuáles son los metabolitos. O sea, lo primero que hacemos, corregimos la inflamación, la primera
primera cosa hacemos un omega 3, omega 6, la mujer primero se antiinflama, cambia su microbiota si es necesaria, cambia su alimentación si es necesario, hace otras cosas y luego se estudia toda la parte hormonal y todo lo que es los ácidos orgánicos y todo el metabolismo, y una vez que está preparada, digamos, en ese estado donde la tenés que llevar justamente para tener plenas garantías de que no va a correr riesgo, se ponen las hormonas. Entonces las hormonas se ponen hoy con confianza. ¿No? Claro. Y eso es lo interesante, tener herramientas para decir, bueno, señoras, disfrutemos la vida, disfrutemos esta segunda juventud. Sí. A partir, no es preciso, no hay que estar cansada, no hay que estar de mal humor, no hay que estar sin dormir, no hay que estar con calor, no hay que estar nada, vieja. No, es decir, lo digo en un buen sentido. El sesentismo sería. Sí, pero... Uno ha llegado, ¿no? Pero es la segunda adolescencia. La segunda adolescencia. Yo les llamo a mis amigas sexadolescencia. No lo desperdicien. Claro, es una etapa maravillosa, pero hoy la realidad es que tenemos recursos para que físicamente podamos Bueno, estar ya de los 50, bien. bueno, hay mujeres que... Sí, tienen menopausia precoz, sobre todo las que fuman, ojo la que da fumadora, todo eso, a veces son quirúrgicas, por extirpación, histerectomía, forectomía, etcétera, etcétera, por fármacos, por hábitos de vida, por disruptores endocrinos, metales pesados. Hoy tenemos muchos metales pesados, mercurio, plomo, esto, lo otro. Digo, por muchas cosas que podemos hoy tener, y otros, ¿no? Otros pesticidas, etcétera. Entonces eso, pero hoy lo bueno es que se puede estudiar todo y tiene una solución, es decir, y entonces puedes tener una vida plena, pero con energía, con... Claro. Sintiéndote maravillosamente bien y con todo lo que te ha dado la vida que tenés acá adentro. Acá adentro y que, como dicen algunos científicos que son también muy espirituales, está todo en nosotros. Que este filósofo que digo, se crean las grandes tragedias como las guerras y etcétera para poder distraernos de nuestro objetivo, que es nada más que reconectando, recalculando. Sí. No, pero el enfoque basado en la vida plena también, obviamente, hoy también tiene mucha importancia dentro de todo lo que son los marcadores de senescencia o de smart aging, que es un envejecimiento, una longevidad saludable, la conexión social, por ejemplo, ¿no? Claro. Hoy no solamente hablamos, hoy no es un paradigma mecanicista como era antes, entonces era este órgano y el otro. Hoy somos seres integrales donde tenemos además del genoma, la epigenética, tenemos el metiloma, tenemos el lipidoma, todo precioso, pero además de todo tenemos las conexiones con el mundo. Tenemos la sociabilización como una cosa importantísima para evitar la depresión, todo, no estar aislados. Tenemos el ejercicio no solamente como un motor importante para lo que es, bueno, obviamente fortalecer tu musculatura y no tener caídas, sino además de todo para también mejorar toda la salud a nivel encefálico y toda una cantidad de cosas que nos hacen seres integrales donde la felicidad al final del día y todas esas cosas marcan la diferencia también, ¿no? Sí, cómo no. Y lo tenemos muy en cuenta eso también, ¿no? Y los análisis, no todas las sociedades médicas te lo piden, no todos los médicos te los piden. Nosotros tenemos un panel, la manera en que tenemos resuelto el panel es decir, tenemos los paneles generales, lo que te cubre el PIAS. En tu laboratorio. Sí, no, pero en general, en lo privado, en lo privado trabajamos así. Es decir, nosotros tenemos estudios generales que los va a necesitar cualquier persona. Es decir, un día venís y decís, quiero hacer algo de reemplazo hormonal o no sé, tengo fatiga, se me cae el pelo, no sé, algo de longevidad saludable o algo hormonal. Hay gente que no se quiere ponerle hormonas, pero hay gente que quiere estar mejor, o sea, tener como una calidad de vida buena, ¿no? Lógico. En premenopausia y en posmenopausia también, esto pasa a todas las edades, porque hay mucha gente joven también con mucha enfermedad inflamatoria, intestinal, síntomas anodinos, no duermo, trastorno del carácter, baja líbido, se me cae el pelo, una cantidad de cosas, ¿no? Que hoy la podemos ver como el gran cajón de desastre, o sea, y al final del día siempre está la enfermedad inflamatoria crónica y el inflammation. De base. Siempre está ahí abajo, siempre está. Por eso uno de los primeros diagnósticos es la inflamación. Sí. Pero nosotros, para un poco volver a aquello, tenemos, o sea, un panel de estudios que los hace obligatoriamente la mutualista, el prestador de salud. Es decir, nosotros vamos a necesitar, obviamente, un perfil lipídico clásico, tradicional, las hormonas tiroideas, un hemograma, la crasis, etcétera, la insulina, una cantidad de pruebas. Esas pruebas las tiene, por supuesto, cada usuario, cada persona dentro de su prestador de salud. Y luego tenemos pruebas especializadas, pero son pruebas incluso que mandamos afuera para hacerlas, que son los mapeos hormonales. El mapeo hormonal está más allá de tener el estrógeno, la progesterona, son una foto de todo lo que es las rutas metabólicas y toda una cantidad de cosas que vamos a necesitar para actuar. Claro. Entonces lo que se puede hacer es un híbrido, digamos, donde una persona puede
llevarse sus estudios hechos. También lo podemos hacer Sí. nosotros si quieren, pero digo, es una posibilidad, sí. ¿no? Tratamos de ser como amplios para poder ofrecerle para cada bolsillo y Sí, cada sí. persona lo que pueda. Es decir, todo lo que son los estudios generales que le vamos a pedir, que te lo puedes hacer con tu prestador de salud, y luego te vamos a decir de pronto, bueno, mira, además de todo, vamos a hacer un omega 3 porque lo necesitamos para trabajar con la inflamación. Claro. Es decir, y el mapeo hormonal, por lo menos, que son las cosas que vas a decir, bueno, si vas a reemplazo hormonal o querés saber cómo estás de oxidación, porque eso es muy importante. Cuando tenés un tema de alta oxidación, claro, muchos radicales libres del oxígeno, ¿no? Es que pueden ser mecanismos cancerígenos con eso, entonces eso te previene muchos riesgos. Digo, es decir, y evidentemente queremos bajarlo, queremos evitarlo. Eso se puede intervenir, todo se interviene, que eso es lo bueno. Todo se interviene o con dieta y alimentación, ¿sí? Y por ejemplo, metales pesados, todas esas cosas, y quelantes, podemos sacar el mercurio, una serie de cosas, ¿no? Entonces, digo, lo que se puede hacer siempre es trabajar con un panel híbrido, que vos digas, bueno, algunas cosas que la persona puede traerse a hacerse por su cuenta, Claro, y la y hay algunas ponemos otras. a la historia, y después hay algunas otras que de pronto que vamos a tener que hacerlas, porque sí o sí, es decir, resolver la inflamación es algo que necesitamos hacer. Claro, lógico. Pero primero, por supuesto, si esa persona tiene un trastorno de las hormonas tiroideas o tiene una anemia o lo que sea, vamos a corregir las cosas más grandes, vamos más de lo general a lo específico, ¿no? Exactamente. Lo mismo el metabolismo de la glicemia, etcétera, etcétera. Ha sido un gusto, una clase de medicina Sí, bueno, pero me encanta. avanzada. Sos una gran interlocutora. No así, una clasecita. ¿Por qué brindarías? Yo brindaría por la felicidad. Porque para mí la felicidad para cada cual es algo distinto y Cierto. entonces es un concepto muy abarcativo. Y además, qué bien que nos viene. Y qué bien que nos viene. Salud. Así que por la felicidad. Salud, por la felicidad. Gracias por Muchísimas venir. gracias, muchas gracias. Nos vemos, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.